¿Qué es la teología bíblica? Por James Hamilton. Capítulo número 5. El misterio. ¿Qué son estas monedas de oro en el camino? A medida que leemos la Biblia, encontramos una moneda de oro tras otra en el camino de las promesas bíblicas. Estas monedas de oro parecen haber sido acuñadas en el mismo lugar, y al examinarlas, notamos dos cosas. Primero, hay una relación definida entre ellas. Las últimas asumen el diseño y la impresión de las primeras. Segundo, a medida que avanzamos en el desarrollo de los diseños de las monedas, encontramos que hay combinaciones curiosas de los primeros y los últimos diseños, así como una especie de historia que puede ser rastreada a través de las imágenes. No estoy hablando de monedas de oro literales. Hablo de las promesas que Dios hace sobre un Redentor venidero que ordenará las cosas y la forma en que el creciente número de promesas influyó en los autores bíblicos posteriores al elegir qué incluir en sus narraciones. Las primeras promesas hicieron que los autores bíblicos posteriores notaran patrones y similitudes entre los personajes anteriores, con el resultado de que los autores posteriores destacaran patrones y características similares en su propio material. Cuando vemos a un autor posterior presentar una repetición de un paradigma anterior que fue informado por una promesa, como lectores comenzamos a sentir que estamos tratando con una secuencia de eventos, un tipo, patrón o esquema que los autores bíblicos vieron como significativo, incluso si estaban perplejos por ello. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. La repetición de estos patrones crea una especie de plantilla que representa el tipo de lo que Dios hace o el tipo de lo que le sucede al pueblo de Dios. Cuando empezamos a pensar en lo que sucede típicamente, estamos tratando con la tipología y cómo esto es lo que ha sucedido típicamente en el pasado. Empezamos a esperar que este es el tipo de lo que Dios hará en el futuro, es decir, el tipo es prospectivo, con visión de futuro, ya que apunta más allá de sí mismo a su cumplimiento. Las promesas parecen haber impulsado a los profetas a notar los patrones, por lo que podríamos pensar en esto como una tipología en forma de promesa. Escuchar las promesas formó una expectativa en las mentes de los profetas, y luego un patrón de eventos que fue interpretado a la luz de la expectativa generada por las promesas. Si esto parece confuso, y en algunos puntos lo es, los discípulos de Jesús se sorprendieron por lo que hizo, y sin embargo, todo lo que hizo fue prefigurado en el Antiguo Testamento. No podemos mirar todas las monedas de oro en este corto estudio, pero examinaremos algunas. Creado por un solo fabricante. Nuestro objetivo aquí es ver las conexiones entre las promesas clave del Antiguo Testamento que impulsaron a los profetas a reconocer los patrones. Si una promesa es una moneda de oro, entonces la presencia de estas promesas en la Biblia significa que los autores bíblicos las vieron como provenientes de Dios y relacionadas con el plan de Dios. Esto hace que las promesas sean como monedas de oro fabricadas en el mismo lugar. La primera impresión profética viene en la palabra de juicio que Dios le habló a la serpiente en Génesis 3:15. El hombre y la mujer tenían todo el derecho de esperar que morirían en ese día que comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:17. Pero como Dios maldijo a la serpiente, Adán y su esposa oyeron que habría una enemistad permanente entre la serpiente y la mujer, y entre su semilla y la de ella. Además, mientras que la semilla de la mujer sería herida en el talón, la serpiente recibiría un golpe mucho más grave en la cabeza, Génesis 3:15. La enemistad continúa, y la referencia a la semilla de la mujer inicia o indica que Adán y su esposa no morirían inmediatamente, sino que seguirían viviendo. Aunque hubieran experimentado la muerte espiritual, Génesis 3, versos 7 al 8, cuando Adán nombró a su esposa Eva porque sería madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, respondió con fe a la palabra de juicio que Dios habló sobre la serpiente. Aparentemente la fe llegó al oír la palabra de la descendencia de la mujer, Génesis 3:15, Romanos capítulo 10, verso 17. Adán y Eva creyeron que no experimentarían inmediatamente la muerte física. Vivirían
en conflicto con la serpiente y su descendencia le aplastaría la cabeza. Las respuestas de Eva al nacimiento de Caín, Génesis 4:1, y el nacimiento de Set, Génesis 4:25, indican que ella estaba buscando su semilla que lograría esta victoria sobre el tentador. La línea de descendencia de la mujer se traza cuidadosamente en Génesis 5, y en Génesis 5:29, Lamec expresa la esperanza que su hijo Noé sea el que traiga el alivio de la maldición enunciada en Génesis 3:17 al 19. Cuando leemos Génesis 5:29 a la luz de Génesis 3:14 al 19, parece que los que invocan el nombre del Señor, Génesis 4:26, buscan la semilla de la mujer, cuyo golpe en la cabeza de la serpiente revertiría la maldición en la tierra. Otra genealogía en Génesis 11 continúa trazando la descendencia de la semilla de la mujer. Entonces, las promesas de Dios a Abraham en Génesis 12:1 al 3, como un montón de monedas de oro en el camino, responden a las maldiciones de Génesis 3:14 al 19, punto por punto. Respondiendo a la enemistad que Dios puso entre la serpiente y la serpiente y su simiente en Génesis 3:15, Dios promete bendecir a los que bendicen a Abraham y maldecir a los que lo maldicen, Génesis 12:3. Respondiendo a la dificultad que Dios puso en la maternidad y las relaciones conyugales, en Génesis 3:16, Dios promete hacer de Abraham una nueva y gran nación, Génesis 12:2, y bendecir en él a todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Respondiendo a la maldición de la tierra, en Génesis 3:17 al 19, la promesa de Dios de que hará de Abraham una gran nación que también implica territorio, y unos pocos versos más tarde Dios promete dar la tierra a Abraham y a su descendencia. Después de la muerte de Abraham, Dios prometió afirmar a Isaac el juramento que le hizo a Abraham en Génesis 26, verso 3 al 4. Y luego Isaac pasó la bendición de Abraham a su hijo Jacob en Génesis 28, 3 al 4. Con estas monedas en la mano podemos ponerlas una al lado de la otra y ver que además de ser promesas de Dios, ponen en marcha una historia. Las promesas aparentemente causaron que Moisés reconociera un patrón. Moisés parece haber oído que habría enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, así que se dio cuenta y por esa razón registró la forma en que la semilla de la serpiente perseguía la semilla de la mujer. Caín mató a Abel. Cam se burló de Noé. Como Ismael lo hizo con Isaac, Esaú quería matar a Jacob. Este patrón de persecución probablemente hizo que Moisés se diera cuenta de la forma en que los hermanos de José le responderían, incitando a Moisés a dar un tratamiento más amplio al sufrimiento y a la exaltación de José. Sus hermanos querían matarlo, pero lo vendieron como esclavo. En Egipto, José fue exaltado, bendijo al mundo entero proveyendo comida en la hambruna, Génesis 12:3, y luego perdonó a sus hermanos, preservando sus vidas de la maldición de la tierra. La bendición de Abraham había sido pasada a Isaac y luego a Jacob, y Jacob parece haberla otorgado a los hijos de José. Dios le dijo a Abraham que los reyes vendrían a él y de Sara, y podríamos esperar que el rey viniera del linaje que recibe la bendición. Sorprendentemente, sin embargo, cuando Jacob bendijo a sus hijos, habló de Judá en términos reales en Génesis 49, verso 8 al 12. Esto da lugar a la explicación en 1 de Crónicas 5:2 de que aunque la primogenitura y la bendición fueron para José, la jefatura vino para Judá. En Números, Moisés reúne varias monedas de oro y las pone una al lado de otra para nosotros. Como Balaam no maldijo a Israel y en su lugar los bendijo, Moisés presenta diciendo algo en Números 24:9 que combina declaraciones de la bendición de Judá en Génesis 49:9 con declaraciones de la bendición de Abraham en Génesis 12:3. Esto significa que Moisés pensó que Dios iba a cumplir las promesas a Abraham a través de la figura real prometida de Judá. Solo unos pocos versículos más tarde, en Números 24:17, las imágenes de aplastamiento de la cabeza de Génesis 3:15 se combinan con el lenguaje y las imágenes de la bendición de Judá en Génesis 49:8 al 12.
Números 24:19 habla entonces del dominio que Jacob ejercería, mostrando que ejercería el dominio que Dios le dio a Adán en Génesis 1:28. Dios cumpliría las promesas a Abraham a través del rey de Judá, que es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y su simiente. Y de esta manera, Dios cumpliría los propósitos que comenzó a perseguir en la creación. Un rey del linaje de Judá se levantó en Israel. En el camino a convertirse en rey, este joven, sin haber sido puesto a prueba en batalla, salió al encuentro del poderoso Goliat, cuya cabeza aplastó con una piedra, y luego la quitó con una espada. Como la descendencia de la mujer que le precedió, David fue entonces perseguido por la descendencia de la serpiente, Saúl, que le persiguió por el desierto de Israel. No somos los primeros en intentar leer estas promesas a la luz de los patrones. Los autores bíblicos de los Salmos y los profetas han abierto este camino para nosotros. Los salmistas y profetas interpretaron estas monedas. Dios le hizo promesas asombrosas a David, en 2 de Samuel 7. Los profetas y salmistas interpretan las promesas a David y los patrones que le precedieron para señalar lo que Dios logrará cuando lleve a cabo estas cosas. El Salmo 72 parece ser la oración de David para Salomón. David ora para que los enemigos de su hijo, la semilla de la promesa, laman el polvo como su padre el diablo. Ora para que los opresores sean aplastados. Ora para que la descendencia de David tenga un gran nombre como el que Dios prometió a Abraham y que, como Dios prometió a Abraham, las naciones sean bendecidas en él. Todo esto culmina en la oración de David para que Dios cumpla lo que se propuso en la creación y llene la tierra de su gloria. Un ejemplo de la interpretación profética de estos pasajes. Y hay muchos. En Isaías 11, Isaías tiene claramente a la vista las promesas de David de 2 de Samuel 7, cuando habla de la vara del tronco de Isaí, Isaías 11:1. El Espíritu de Jehová estará sobre él en plenitud, Isaías 11:2, y traerá justicia y paz, Isaías 11:3-5. Estos acontecimientos se comparan más adelante con el éxodo de Egipto, Isaías 11:16, y pertenecen a la reunión de Israel después del exilio de la tierra, Isaías 11:11. Estas realidades hacen que lo que dice Isaías en el versículo 8 sea aún más notable. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Cuando el rey de Isaí se levante para llevar a cabo el nuevo éxodo y regresar del exilio, no será solo un regreso del exilio de la tierra de Israel, sino también un regreso del exilio del Edén. Cuando este rey del linaje de David reine, la enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, introducida en Génesis 3:15, se acabará. A eso se refiere Isaías cuando habla de bebés que juegan con serpientes y no temen ningún mal. El mal será abolido, no más maldiciones. Y cuando Dios mantenga la promesa de Génesis 3:15 a través de las promesas hechas a David y en 2 de Samuel 7, como en el Salmo 72:19, entonces, como está escrito en Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La mayor parte de lo que he dicho sobre las promesas hasta este punto tiene que ver con la redención. Del mismo modo, la mayor parte de lo que he dicho sobre los patrones hasta este punto tiene que ver con la persecución y el sufrimiento de los que se aferran a las promesas, aquellos a través de los cuales las promesas se cumplirán. El misterio está en el entrelazamiento de estas dos líneas de desarrollo: refranes y acertijos oscuros. Así que, las promesas se acumulan hasta la conclusión de que Dios va a derrotar el mal y reabrir el camino al Edén, cuando la semilla de la mujer se levante para recibir la bendición de Abraham, y esta semilla de la mujer vendrá de la tribu de Judá y descenderá de David. ¿Cómo es esto complicado, enigmático o difícil? El misterio se desarrolla en torno a dos preguntas principales. Primero, ¿qué es este asunto del sufrimiento del conquistador? Y segundo, ¿cómo exactamente van a ser bendecidos los gentiles?
La imagen que parece obtenerse en el Antiguo Testamento es la de la nación de Israel conquistando todas las demás naciones, sometiéndolas a Jehová y a su buena ley por medio del poderío militar. El ungido del linaje de David los gobernará con un cetro de hierro. Salmos capítulo 2, verso 8 al 9. Las naciones vendrán en masa a Sión para aprender la ley de Jehová. Isaías capítulo 2, verso 1 al 4 y Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 8. ¿Qué hay de misterioso en eso? Por un lado, el plan se rompe con la desobediencia de Israel. Las naciones no pueden ver la gloria de la ley de Jehová porque Israel ha profanado a Jehová a sus ojos. En lugar de someter a las naciones a Israel, Jehová somete a Israel a las naciones, y las naciones expulsan a Israel de la tierra prometida. Entonces, cuando Israel regresa a la tierra, su incredulidad es evidente al casarse con idólatras no arrepentidos de otras naciones. Esdras capítulo 9, verso 11 y 14. ¿Cómo van a ser bendecidas las naciones en Abraham y en su simiente? El otro aspecto del misterio está conectado a este. Como se ha señalado anteriormente, los patrones se reconocieron a la luz de las profecías. Estos patrones que fueron reconocidos tenían que ver con la muerte de Abel y la persecución de Isaac, Jacob, José, Moisés, David y otros. Parece que David reflexionó sobre esta pauta de sufrimiento en los Salmos, especialmente en los que tratan del justo que sufre. Como los Salmos 22 y 69, hay muchos otros. Isaías vivió después de David, y parece que la reflexión de David sobre estas cosas influyó en la forma en que Isaías desarrolló la profecía y el modelo en su representación del siervo sufriente. La vara del tronco de Isaías 11:1, parece ser el renuevo tierno como raíz de tierra seca, de Isaías 53:2. Lo que es notable aquí y en otras partes de Isaías es la forma en que se dice que el que reinará en la restauración también es golpeado, herido y afligido, Isaías 53:4, soportando penas y dolores, 53:4, herido por las transgresiones, aplastado por la iniquidad, castigado por la sanidad de su pueblo, Isaías 53:5. El justo hizo que muchos fueran considerados justos al cargar con sus iniquidades, Isaías 53:11. Antes de que Jesús viniera a cumplir estas profecías, los profetas del Antiguo Testamento indagaban estos términos y estos misterios. Primera de Pedro 1, 10 y 11. La forma en que los discípulos de Jesús reaccionaron al anuncio de que iba a Jerusalén para ser crucificado muestra que no tenían este aspecto del misterio resuelto en sus mentes. Las líneas de la promesa y el patrón apuntan a la conquista y el sufrimiento. Basándose en Isaías, el ángel Gabriel informa a Daniel que el Mesías será cortado y no tendrá nada, Daniel 9:26. De manera similar, Zacarías habla de Israel mirando al Señor a quien traspasaron y llorando por él, como se llora por hijo unigénito. Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías continúa hablando de parte del Señor, llamando a que se despierte la espada contra su pastor. El hombre que está a su lado, el pastor, será golpeado y las ovejas dispersadas. Como dijo Isaías, la voluntad del Señor fue quebrantarlo. Isaías 53:10. Promesa, patrón y misterio. Tal vez resumir los misterios y destacar los enigmas que representan nos ayude a contemplarlos. Primero, está claro que se ha prometido un redentor. Este redentor derrotará al maligno y a aquellos alineados con él. Y esa derrota hará retroceder las maldiciones y resultará en una nueva experiencia de vida edénica. La tierra será fértil. Los pueblos no necesitarán armas porque no necesitarán defenderse o querer atacar a otros. El rey reinará en justicia, estableciendo paz, y la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. En segundo lugar, sin embargo, existe particularmente el problema de la desobediencia del pueblo de Israel y el pecado de la humanidad en general. Este problema tiene como resultado el exilio del hombre del Edén y luego el exilio de Israel de la tierra.
Si Dios va a ser verdadero y justo, estos pecados deben ser castigados. El exilio de la tierra realmente es el pago doble por el pecado del pueblo de Dios, como indica Isaías 41. ¿Hay alguna manera de que Dios castigue el pecado y muestre misericordia? Tercero, hay el tema de la persecución y el sufrimiento de la semilla de la mujer. Abel murió en manos de Caín, José fue sacado del pozo y entregado a los gentiles. Moisés fue casi apedreado por Israel. A David se le opuso primero Saúl y luego Absalón, y luego cuando Dios le hizo promesas a David mencionó algo sobre la disciplina con los azotes de los hombres. Segunda de Samuel 7:14. El término hebreo para azotes se usa en Isaías 53, 4 y 8. Cuarto, además de las fuertes afirmaciones sobre cómo reinará el Mesías en la línea de lo que encontramos en los Salmos 2 y 110, también tenemos esta misteriosa charla sobre un siervo sufriente en Isaías 53, un Mesías que será cortado en Daniel 9:26, el Señor mismo siendo traspasado en Zacarías 12, verso 10, y la espada levantada contra el hombre que está a su lado en Zacarías 13:7, que habla de un pastor herido y ovejas dispersadas. Quinto, ¿qué pasa con los gentiles? Dios dijo que todas las familias de la tierra serían bendecidas en la simiente de Abraham. Isaías dice que los extranjeros serán sacerdotes y levitas. Isaías 66:21. Pero al final del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías aseguran de que los israelitas no se casen con no israelitas. ¿Cómo va a bendecir Dios a los gentiles de la semilla de Abraham? Cuando lleguemos al final del Antiguo Testamento, no tendremos respuesta a la pregunta de cómo se resolverán todas estas cosas. ¿Cómo se cumpliría el tema del Mesías conquistador a la luz del patrón de sufrimiento y las profecías de que el Mesías incluso morirá? ¿Qué pasará con este nuevo éxodo y el regreso prometido del exilio? ¿Se desmorona todo? ¿La historia se ha salido de control? ¿O hay alguna manera de que las indicaciones recogidas de estas monedas de oro se reúnan en una sola resolución satisfactoria? La resolución es traída mediante el mayor giro de la trama en la historia del universo, la conquista del Mesías, que parecía una derrota. Satanás parecía haber conquistado, parecía haber golpeado mucho más que el talón de la semilla de la mujer. La forma en que los discípulos reaccionaron ante el anuncio de Jesús de que iría a Jerusalén y moriría muestra lo inesperada que fue la estratagema secreta de Dios. Pedro le reprochó a Jesús y le dijo que eso nunca sucedería. Y así fue. Jesús cumplió el modelo de la semilla del sufrimiento de la mujer. Cuando murió en la cruz cumplió las peticiones de que el Mesías sería cortado, el siervo sufriría, la espada se despertaría contra el hombre que estaba junto al Señor. En efecto, los que lo vieron morir miraron al Señor, a quien habían traspasado. Los pecados de Israel fueron doblemente pagados, porque la muerte de Jesús proporciona un perdón completo. Murió como siervo sufriente. Dios llamó a Israel su hijo primogénito y Jesús representó a Israel como el Hijo de Dios. La muerte de Jesús satisface la ira de Dios, acabando con la maldición contra el Israel que rompe el pacto. En la transfiguración, Moisés y Elías discutían con Jesús el éxodo que iba a realizar en Jerusalén, parafraseando Lucas 9:31. Jesús murió como el Cordero de Dios en un nuevo éxodo que tipológicamente cumplió el éxodo de Egipto. Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento de que Dios redimiría a su pueblo de una manera que eclipsaría todo el éxodo de Egipto. La muerte de Jesús puso en marcha el nuevo éxodo y a los seguidores de Jesús son descritos en el Nuevo Testamento como exiliados, 1 de Pedro 1:11, que están siendo integrados en el nuevo templo, 1 de Pedro 2:4-5, mientras se dirigen hacia la tierra prometida, 1 de Pedro 2:11, los nuevos cielos y la nueva tierra donde habita la justicia, 2 de Pedro 3:13. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan de esta manera, están usando la secuencia de eventos que tuvieron lugar en el éxodo de Egipto como un patrón interpretativo para describir el significado de la salvación que Dios ha logrado en Jesús. ¿Y qué hay de los gentiles? Bueno, Pablo llevó el evangelio primero al judío, luego al griego. Romanos 1:16. Cuando los judíos rechazaron el evangelio, Pablo fue a los gentiles.
Pablo enseña que cuando el número completo de gentiles haya entrado, Jesús regresará y salvará a su pueblo. Romanos 11, 25 al 27. Todas las familias de la tierra serán bendecidas en la simiente de Abraham, Jesús, el Mesías. Gálatas capítulo 3, verso 14 y 16. Pablo enseña en Efesios que este era el plan oculto de Dios para los gentiles. El misterio se ha revelado a Pablo y a los otros apóstoles y profetas. Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Aunque estuvo oculto durante siglos y generaciones, los creyentes ahora conocen toda la historia. Colosenses 1:26. Conocer a Cristo significa entender el gran misterio de Dios. Colosenses 2, verso 2 y 3. Moisés lo profetizó y lo mostró en patrones que se repitieron en las historias y se proclamaron en los profetas. Jesús cumplió todo, y Pablo explica que el misterio de la voluntad de Dios era este plan establecido en Cristo para la plenitud de los tiempos, para que todas las cosas, judíos y gentiles, en el cielo y en la tierra, estuvieran unidas en Cristo. Efesios 1, verso 9 y 10. Los cristianos gentiles disfrutan de todas las bendiciones dadas a Israel en el Antiguo Testamento. Efesios 1, verso 3 hasta el 14. Cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, Mateo 24:14, cuando los 2 testigos hayan completado su testimonio, Apocalipsis 11:7, cuando todos los mártires hayan sido fieles hasta la muerte, Apocalipsis 6:11, cuando haya entrado todo el número de los gentiles, Romanos 11:25, Jesús vendrá. Los judíos vivos lo verán y creerán, tendrán sus pecados perdonados y serán llevados al nuevo pacto, y así todo Israel será salvado. Romanos 11, verso 26 al 27. La trompeta resonará, el Señor descenderá, el reino de este mundo será el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Apocalipsis 11 y 15. Ni siquiera la muerte lo destruye. Lo que Dios ha logrado en Jesús ha traído la resolución del misterio que quedó sin resolver al final del Antiguo Testamento, y la consumación prometida por la garantía del Espíritu Santo que hará todas las cosas nuevas. El misterio ha sido resuelto, el resultado de la historia ha sido revelado, y ahora vivimos en la fe de que los eventos que se han puesto en marcha harán realidad todas nuestras esperanzas. Romanos 8, verso 18 al 30. Podemos vivir de estas esperanzas porque no hay nada que pueda convertir el amor de Dios en indiferencia, ni siquiera la muerte. Romanos 8, verso 31 al 39. ¿Temes a la muerte? ¿Piensas en tu muerte o en la de alguien que amas a la luz de la gran historia de la Biblia? Anteriormente, en este libro relaté algo de lo que sucedió la noche del 6 de enero del 2010, la noche en que un amigo mío salió de su cuerpo mortal. Unos días después tuve el privilegio de predicar en su funeral. Ese día nos reunimos para glorificar a Dios por darnos la alegría de haberlo conocido. El Salmo 90, verso 10 dice: «Los días de nuestra edad son 70 años, y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos». La permanencia de mi amigo fue hasta los 81 años. Fue fiel hasta la muerte. Confió en Jesucristo y sirvió fielmente a la Iglesia Bautista de Kenwood como diácono. Ahora sirve en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha tomado su lugar en la corte celestial y ve el trono de la majestad en lo alto. La gran conquista de mi amigo en la vida fue la superación del mundo. Rechazó las mentiras del mundo en favor de la verdad de Dios. Confiando en Jesús, él conquistó. Su lucha ha terminado, su batalla está ganada. Fue un conflicto épico de toda la vida entre el bien y el mal, mucho más significativo que cualquier partido de fútbol o elección. Lo que estaba en juego en su vida humana era la propia gloria de Dios. Glorificó a Dios en su matrimonio, amaba a su esposa, como a Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella y siendo fiel a ella hasta el final. Glorificó a Dios en su compromiso con la iglesia de Cristo, siempre estuvo dispuesto a hacer lo que pudiera para ser discípulos de Jesús. Él y su esposa glorificaron a Dios juntos, adoptando una hija, tal como su Padre Celestial los adoptó a ellos. Su cuerpo estuvo activo durante 81 años y ahora es un cadáver.
Plantamos sus restos sin vida en la tierra y lo siguiente que experimentarán esos restos es la resurrección cuando Jesús regrese, como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 42 al 49. Nuestro primer padre fue exiliado del Edén. Israel fue expulsado de la tierra. Todos nosotros vivimos fuera de la presencia inmediata de Dios. La historia de la Biblia es nuestra historia y el misterio se ha dado a conocer. El héroe vino, experimentó el momento más profundo y oscuro del exilio por nosotros, abandonado por su padre, y luego inauguró el regreso del exilio con su resurrección de la muerte. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cumplió la Pascua, y nosotros que creemos hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora estamos viajando hacia la tierra prometida. Para entender cómo Dios nos guía a través de este desierto, tomaremos algunos de los símbolos de la Biblia en la parte 2 de este libro.